¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Hoy te voy a contar lo que sucedió en el concierto que dieron Canon en Fever y Perennial Isolation aquí en Madrid. Sí, sé que han pasado unas semanas, pero bueno, es lo que hay. Como dice el refrán, y no soy de refranes, mejor tarde que nunca. Como os decía, primera vez que nos visitaban Canon en Fever en España y con unas cuantas fechas por aquí, la banda cosechaba muchísimas expectativas para ver lo que lograban conseguir con su show, y aquí me incluyo. Acompañando a los mismos estaban unos habituales que luego os hablaré de ellos, como son Perennial Isolation, a los cuales ya habéis visto más de una vez por aquí. Dos bandas, un domingo, lluvia después del concierto. La verdad que poca gente se arremolinaba alrededor de la sala Silicona antes de comenzar el concierto, y ya presagiaba yo que a lo mejor había ahí pues un vacío existente de asistencia, ¿no? De aforo. Pero luego hablaremos de eso. Vamos a ir partes por partes y por supuesto hay que empezar por el principio de todo, que fue Perennial Isolation. Como os comentaba anteriormente, Perennial Isolation es una banda a la cual ya hemos visto unas cuantas veces por aquí en Musicografía, ya sea con crónicas, reseñas e incluso con una entrevista que realizamos a Albert y a Víctor. Pero ahora teníamos la oportunidad de verlos antes de que hagan ese parón para centrarse en su nueva producción, de la cual, por supuesto, nos mantendremos atentos. He de decir que desde un primer momento la sala estaba más vacía de lo que estaría después, lo cual pasa en algunas ocasiones y es algo que, honestamente lo digo, nunca terminaré de comprender, pero bueno, supongo que lo de apoyar a las bandas locales hay a gente que le cuesta entenderlo. Siendo honestos, pese a la actitud mostrada por la banda en todo momento y que, como siempre, intentaron dar lo mejor de sí, y los hemos visto en conciertos como por ejemplo el de la Sala Soco, donde yo creo que sí que brillaron con luz propia, en esta ocasión el sonido les jugó una malísima pasada porque se escuchó bastante regulero durante todo el show, y eso, aunque no es culpa de ellos ni muchísimo menos, invitó más al sopor que al disfrute. Y esto no es una percepción mía desde donde yo estaba, porque sí que hablé con diferentes personas que se encontraban en lugares distintos de la sala y el sonido era igual. Bueno, hay que decir que esto es algo que tampoco es que nos suena chino dentro de lo que es la sala Silicona, pero en esta ocasión les ocurrió a ellos. Apenas apreciables las guitarras de Mark y de Iván, más allá de las partes menos trayeras, por supuesto, las partes más atmosféricas. Al fin y al cabo las guitarras se escuchaban muchísimo más, la batería de Víctor y la voz de Albert se escuchaban a la perfección, pero tampoco salió bien parada el sonido del bajo, porque este último, la verdad que no estuvo en su sonido más notorio, por decirlo así, ¿no? Todo esto al final pues enmarañó un concierto en el que ellos estaban poniendo todo de su parte. Era una fecha en cierto modo especial, por lo que os he dicho de ese parón, pero cuando las cosas no salen por problemas externos, hay poco que puedas hacer. Por tanto, a ver si en un futuro tenemos la oportunidad de volver a disfrutar de Perennial Isolation en condiciones, porque me consta que incluso en la propia Sala Soco, con ese concierto que dieron con Grima, estuvieron mucho mejor, sonaron en condiciones. Sí que es verdad que las luces pues les pesaron también mucho, porque las luces no eran del todo adecuadas y demás, pero bueno, eso son cosas que, como digo, son externas. En aquella ocasión a mí me sonaron muchísimo mejor, me pareció un mejor concierto, también el de la Sala Soco, tal y como comento, pero en esta ocasión no hay por dónde salvarlo y es una pena que esto se tenga que decir. Terminado el concierto de Perennial Isolation, pues llegaba lo que son los pipas, lo que son el montaje del escenario de Canon en Fever y demás, y nos pedían que nos echásemos para atrás a las primeras filas. ¿Por qué? Porque empezaron a lanzar por ahí que si sacos, que si no sé qué, que si no sé cuánto, hay luces y demás, y pusieron pues un alambre de espinos, simulado obviamente, no real,
que por supuesto pues daba paso a la ambientación bélica que siempre llevan con ellos y que por supuesto daba paso a la actuación de Cannon en Fever. O lo que es lo mismo, las balas empezaron a volar. He de decir que como veníamos del concierto de Perennial Isolation, pues esperaba a lo mejor que el sonido en aquella noche no estuviese bien, porque muchas otras veces nos ha ocurrido esto en esta sala. Pero he de decir que me llevé una grata sorpresa, porque visto lo anterior, con Perennial Isolation, tal y como os digo, me veía la catástrofe, pero me encanta equivocarme. Cannon en Fever salieron a por todas desde un primer instante, metidos en su papel y llevándonos a un concierto conceptual. Porque sí, el concepto y la teatralidad es una de las cosas destacadas de sus en vivo, pero hablaremos de eso un poquito más tarde. Los 4 soldados enfundados con sus instrumentos salieron a escena y poco después las órdenes las empezaba a dar Noise, que como ya sabéis es quien está detrás de este proyecto, es la mente pensante. En cuanto Noise se puso a repartir cátedra, los músicos empezaron a sonar de una manera bestial, el público empezó a gozarlo sobremanera y el sonido estaba acompañando brutalmente, dejando que cada uno de los aspectos se notase, aunque he de decir que las melodías a veces se perdían un poco, pero nada que estropease por supuesto la experiencia. Porque además una de las cosas que ocurre con estas formaciones es que son unas auténticas bestias. Y bueno, a la hora de llevarnos en volandas con su temática, y hay que decir de verdad que esa sensación bélica quedaba representada en el sonido que estuvo bastante bien, pero también, como os comentaba antes, en esa conceptualidad manejada por la banda. El concierto fue pasando por varios momentos, desde simular la lectura de cartas hasta simular el avistamiento de fuerzas aéreas enemigas, dando lugar a un espectáculo tanto visual como sonoro, porque también, por supuesto, ejemplificaban esos sonidos de aviones, avionetas y demás. Y bueno, pues también lo que son los miembros del grupo estaban muy metidos, porque al fin y al cabo estaban ahí observando a ver por dónde venían los aviones y demás. Al fin y al cabo eso es pues algo que mola un montón porque le da juego, ¿no? O sea, es algo que está bastante chulo. De hecho, fijaros cómo es tal cosa que hasta simularon un pasaje nevado a ritmo de Der Fusiler, de las dos partes por supuesto, con Noise metido en un papel de alguien que parece que va a morir congelado. El caso es que en ese pasaje hasta se atrevieron a darle luz a una suerte de nieve producida por una máquina que lanzaba jabón al escenario. Puede sonar cutre, pero os aseguro que quedaba curiosa la escena cuanto menos. Al final, el general fallece, es decir, el personaje de Noise acaba falleciendo y luego lo que sucede es que resucita. Cuando parece que el concierto finaliza, Noise reaparece con su conocida máscara calavérica para dar fin a un concierto a ritmo de una canción insignia dentro de la corta discografía de Cannon en Fever, como es Yankee Division. El concierto se tornó no solo sorprendente, sino además como una auténtica sensación de victoria, porque aunque ya nos enseñasen en cierta saga que la guerra no cambia nunca, en esta ocasión los vencedores fuimos los espectadores. Honestamente, a mí lo que se me quedó fue una sensación como de que habíamos asistido a uno de los grandes conciertos del año, porque sin lugar a dudas todo funcionó perfectamente, a excepción del concierto de Perennial Isolation. Pero bueno, vamos a hablar en este caso de Cannon en Fever, que funcionó a la perfección, pues en puesta en escena, en sonido, en brutalidad al fin y al cabo, en saber mover al público. Todo estaba muy bien manejado para que al final saliésemos de ahí con esa sensación que comentaba anteriormente de victoria. Se podía haber redondeado mucho más con esa actuación de Perennial Isolation, pero al fin y al cabo hay que decir que la banda no tiene la culpa de esto, que la culpa la tiene el sonido, que sonaron bastante mal por desgracia. Yo creo que es la vez que peor los he visto con diferencia. Pero bueno, esto es así, unas de cal y otras de arena. Por lo tanto, ojalá esta guerra sí que se vuelva a repetir
porque estaré gustoso de volver a combatir en ella. Decidme si estuvisteis por allí o si visteis alguno de los conciertos, si habéis visto a Canon en Fever en otro país y nos vamos viendo. ¡Hey tú! ¿Quieres descubrir más grupos, Pues mira todo lo que tienes aquí para descubrir. No será por grupos. Luego también te puedes suscribir y así estás atento a lo que vamos sacando, que no es poco precisamente, así que dale caña.